Bueno, estamos en este curso de análisis y evaluación de motores diésel. Estamos en el laboratorio número 6 de pruebas y localización de fallas del sistema de combustible electrónico. En esta oportunidad estamos utilizando el motor C16, por lo cual haremos las siguientes pruebas. En mi caso, mi nombre es Mariano Huevo Contreras. Haré la prueba de sensor de temperatura para ver su funcionamiento y localizar posibles fallas. Mi nombre es Jean-Pierre Morales Velázquez y voy a encargarme de realizar el diagnóstico de los sensores de presión, tanto de refuerzo, atmosférica, de aceite y de combustible, y poder ver las fallas de FMI03 y FMI04. Bueno, en mi caso, mi nombre es Estefanía Bellana Ramos y voy a realizar la presión alta y baja en vacío en el filtro secundario del sistema de combustible y además las RPM del motor, baja y alta. Bueno, profesor, voy a contestar las preguntas de la guía. Primero recopilamos los datos del motor. Marca Caterpillar, modelo C16, número de serie MHX02155, el reloj no nos da y el aerómetro tampoco. Defina si tu motor es mecánico o electrónico. Es electrónico porque cuenta con una bomba HEUI. La bomba hidráulica de inyector unitario es una bomba de pistón de entrega variable. La bomba hidráulica de inyector unitario utiliza una parte del aceite lubricante del motor. La bomba hidráulica de inyector unitario presuriza el aceite lubricante del motor hasta la presión de accionamiento de la inyección requerida para impulsar los inyectores de combustible de control electrónico y accionamiento hidráulico. Verificamos los niveles y componentes del sistema del motor antes de encenderlo. Tenemos que el nivel de aceite es full, nivel de refrigerante full, nivel de combustible 3/4, y verificar el estado de filtro base del filtro de combustible, en buen estado. Ahora, pregunta número 2. ¿Cuál es la temperatura del medio ambiente? La temperatura del medio ambiente es de 21 grados Celsius el día viernes 2 de noviembre. La siguiente pregunta es: ¿cómo influye la temperatura del medio ambiente en el combustible diésel? Solo afecta cuando tiene una temperatura baja, porque el tanque de combustible ingresa la humedad y se condensa haciendo que tenga agua. ¿Por qué es necesario revisar el filtro separador de agua y combustible? La función del filtro es doble. De un lado debe permitir el acceso de partículas sólidas al motor y de otro debe evitar que el agua pase a la cámara de combustión. Es necesario revisar cada vez que hacemos el checklist para evitar que cause daños como obstrucción de filtros, obstrucción de inyectores y también producen ácido que corroen las superficies metálicas. Verificación del sistema de combustible en baja presión, regulación de RPMs mínimas y máximas. Esa es la pregunta 4. En datos registrados, RPM del motor alto en vacío. El valor tomado en frío es 1962, en caliente 2012 y el valor especificado es 2120 en caliente. Entonces estamos con un RPM adecuado. RPM del motor baja en vacío. Frío 400, caliente 615. Valor especificado 600 también. Presión en baja en vacío, tenemos que 16 PSI y valor especificado 78. Ahí tenemos un rango muy grande. Presión en alta en vacío, 88 y valor especificado 93. Ahí sí está bien. Temperatura del filtro de combustible es 50 grados Celsius. Temperatura de la bomba de engranaje 48 grados Celsius. Temperatura de la línea de retornos 45 grados Celsius. También en el checklist vimos el filtro separador de agua y combustible y notamos que no se encontró aire en el combustible. También menciona en el checklist bomba de transferencia y no se encontró fugas. Igualmente en solenoide de corte de combustible. El motor se apagó sin ninguna dificultad. Bueno, yo hablaré de los dos distintos inyectores. Uno que es el inyector EUI y HUI. Como vemos, el inyector EUI es el inyector unitario controlado electrónicamente y activado mecánicamente. ¿A qué se debe? Es que el accionamiento es mediante un eje levas que va en sincronización con la faja distribuidora y el controlado
de la cantidad de combustible dependiendo de los solenoides, ¿no? Estos van de mano junto a los sensores de temperatura, como la sensor de presión del sistema, y a la presión y el sensor de presión atmosférica. Como vemos, el circuito va desde un tanque de combustible, pasa por un filtro de combustible y irá a una bomba de transferencia, a la cual luego pasará al filtro secundario. Estos se quedan almacenados dentro de cada inyector debido a que tenemos una válvula reguladora de combustible. Y el accionamiento de la SM será mediante la computadora. Como sabemos, tiene una señal, es un sensor pasivo, la cual mediante estos sensores se va a adecuar para que el accionamiento tarde o sea poco, ¿no? Dependiendo de la cantidad de combustible que se desee. Como aquí vemos el funcionamiento mediante un eje levas o mediante una extensión con el eje levas, ¿no? El accionamiento ha sido mecánico mediante un puente y un balance, y el accionamiento aquí o controlado es electrónicamente. Aquí vemos las partes del EUI, como tenemos una válvula de cartucho, un botador, un émbulo, un tambor. Aquí el funcionamiento es sencillo. Mediante el eje levas se va a presionar este émbolo, lo cual mediante la activación controlada electrónicamente va a hacer que todos estos componentes se cambien de posición. Entonces el combustible que va a pasar por aquí se va a detener y no va a dejar pasar el combustible. Al momento de accionar mecánicamente con elevada presión va a hacer que inyecte. Ahora vamos a hablar de los inyectores HEUI. Ahora voy a hablar de los inyectores HEUI. Ese inyector unitario controlado electrónicamente y activado hidráulicamente. Como vemos, el circuito es el mismo. Tenemos un tanque de combustible que va a pasar por una bomba de transferencia y luego pasará por un filtro de combustible que se va a quedar almacenado gracias a una válvula reguladora de combustible. Ahora la activación hidráulica será mediante una bomba de engranajes que pasará por un filtro de aceite. Este aceite será del mismo sistema del motor. Va a pasar por un filtro y va a pasar por una segunda bomba que es de alta potencia o alta presión, la cual va a elevar a los inyectores para que la inyección del combustible sea mayor. Esto va a ser controlado también mediante los sensores. Aquí tenemos interiormente cómo funciona. Como vemos, este verde es la entrada del sistema hidráulico. Va a entrar, pero como acá tiene una salida, entonces va a salir y no va a ser accionado. Al momento de que se induce electricidad, entonces va a hacer que cierre esta entrada o esta salida y solamente pase por este conducto donde está este émbolo, y con la presión va a hacer que inyecte el combustible a este lado. Aquí tenemos una referencia de la diferencia entre un HEUI y un EUI. Como vemos, el EUI va en proporción a la velocidad del motor. A una mayor velocidad va a haber una mayor presión de la inyección debido a que es controlado mecánicamente o accionado mecánicamente. En cambio, la HEUI es independiente y la presión puede variar, no es respecto a la velocidad. Bueno, aquí tenemos un video de el funcionamiento de la manera de la inyección. Como vemos, está siendo controlado electrónicamente los dos y el accionamiento es distinto. Uno es mecánicamente y el otro es hidráulicamente. Ahora el sistema de combustible de nuestro motor, que es un 6 y 6, vamos a ver las partes que intervienen. Tenemos una línea
del combustible, tenemos una bomba de engranajes, lo cual va a pasar por un bloque distribuidor. Aquí, como vemos en el número 9, tenemos un sensor de temperatura del combustible. Bueno, y luego va a pasar por una bomba primaria, va a pasar por un filtro y luego va a pasar por un enfriador. Va a pasar por el SM y luego este combustible se va a quedar almacenado en los inyectores. Como vemos, este accionamiento es Mi nombre es Mariano Hueva Contreras y lo que yo le voy a presentar es cómo diagnosticar si un sensor está fallando o no de acuerdo a los FMI. En este caso aquí tenemos el sensor de temperatura de refrigerante. El código de falla sería un FMI. Para lo que respecta en que es sensores, los códigos de falla son FMI 03 y FMI 04. El FMI 03 significa que el nivel de alimentación es sobre lo normal, lo que significa que puede haber un circuito abierto o está haciendo contacto con la alimentación. El FMI 04 significa que está en contacto con tierra o está el voltaje sobre lo normal. Entonces nosotros para poder hallar un posible diagnóstico de cuál es que está mal, porque podemos hallar en tres formas o en tres casos, ¿no? Uno que puede estar mal el sensor, el otro que puede estar mal el ramal y por último que puede estar mal el SM. Entonces para descartar vamos a hacer las siguientes conexiones. Como vemos, si en aquí los sensores yo lo desconecto, entonces eso es lo que va a significar que hay un circuito abierto. Por lo tanto, el código de falla que nos botaría sería un FMI 03. Y vamos a ver el diagnóstico. Como estamos observando, aquí nos dice que el circuito abierto del sensor de temperatura y como vemos el FMI es el 3. Ya, entonces al momento de nosotros de saber cuál es el componente si está mal, entonces si nosotros lo conectamos, ya, entonces nosotros para detectar que el sensor esté mal, entonces lo que vamos a hacer, vamos a puentear del ramal hacia el SM. Aquí vamos a simular como si estuviéramos puenteando el positivo con el negativo, que por lo tanto nos va a dar un voltaje sobre bajo de lo normal, ¿no? Y vamos a ver en el IT. Como estamos observando aquí en la pantalla, nos está botando en el FMI 04, lo que significa un voltaje bajo de la temperatura. Entonces, ¿nosotros qué podemos diagnosticar con esto? Si ha cambiado cuando hemos conectado a partir del ramal hacia el SM, lo que nos indica es que el sensor está en mal estado y es lo que debemos cambiar. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa si cuando puenteamos el ramal, solamente el ramal desconectando el sensor y no cambia? Lo que significa es que el problema aún está dentro del ramal o el SM. Por lo tanto, el sensor está descartado como que está en buen estado. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es sacar el SM, ya. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es desconectar el ramal y verificar el SM. Como aquí vemos, cada uno tiene el cable, un código de cable. Entonces lo que vamos a hacer es ir al plano eléctrico y verificar cuál es el código del cable, ¿no? Entonces con una herramienta especial se sacaría este cable, el cable de alimentación de señal y el de tierra. Entonces vamos a puentear aquí. Entonces si vemos el SM, ¿qué pasa si recién cambia? Entonces lo que significa que el ramal es lo que está mal y lo que se debería cambiar. Pero ¿qué pasa entonces si no cambia el código, si se mantiene aún en el FMI 03? Entonces significa que el SM es el que está en mal estado. Ahora, ¿qué pasa si el SM nos sale el código de falla de FMI 04? Entonces lo único que FMI 04 lo que significa que la tensión está bajo de lo normal. Entonces lo único que debemos hacer es desconectar, nada más. Al momento de desconectar vamos a provocar un FMI 03. Entonces si conectamos el sensor y aún nos sigue saliendo el mismo código, significa que aún la falla está entre el ramal y el SM.
Y por último, si sacamos los cables del SM y recién nos cambia el código, entonces lo que significa que solamente se estaría cambiando el ramal. Y si no cambia, se estaría cambiando el SM nada más. ¿Qué está ya? Ya, mi nombre es Jean-Pierre Morales Velázquez. En este caso vamos a diagnosticar el sensor de presión de refuerzo, presión atmosférica, presión de aceite y presión de combustible. En este caso estoy agarrado aquí, como pueden ver, este es el sensor de presión de refuerzo. Como pueden ver, acá tendría que estar el sensor de combustible, pero como podemos observar, hay un tapón, han puesto un tapón. Este es el sensor de presión atmosférica y este es el sensor de aceite. Bueno, como le estaba diciendo, vamos a diagnosticar si es que, como sabemos, existen dos tipos de falla en los sensores, FMI 03 y FMI 04. FMI 03 quiere decir que hay una falla cuando hay un cuando hay una conexión abierta, y FMI 04 es cuando hay un cortocircuito entre la señal y cortocircuito a la tierra. Entonces, por lo tanto, vamos a realizar la falla para ver si es que el sensor se encuentra en mal estado. Para ello utilizaremos un cable como puente, ya que conectaremos a la señal y la tierra. Toma. No, señal tierra. El blanco con negro. Ese huevón. Ya, una vez puesto el puente, podemos observar que sigue en cero. Podemos observar que ha cambiado el código FMI04. Con eso podemos decir que el sensor se encuentra en buen estado. El problema sería entre el ramal o el SM. Bueno, entonces nos ponemos un caso si es que el sensor esté en óptimas condiciones, y también vamos a hacer ahora la mismo diagnóstico entre el ramal y el SM. Como podemos observar, aquí nos encontramos con el SM, pero para poder sacar estos pines tendríamos que verificar qué códigos son para poder medir tanto la señal como el tierra. Entonces tendríamos que tener nuestro plano hidráulico del motor 6 y 6 eléctrico. De nuevo, plano eléctrico, lo corta. Plano. Apúrate, otro grupo necesita. Y así también utilizar un cable de puente para poder ver si es que la falla se encuentra entre el ramal o el SM. Si es que el código ha variado, entonces el problema sería en el ramal. Si el código no varía, entonces podemos decir que el SM se encuentra defectuoso y tendría que ser reemplazado. Y ese diagnóstico se repetiría entre los demás sensores, tanto en el sensor de presión atmosférica, sensor de aceite y el sensor de combustible, de presión. Ahora, ¿cómo vemos los sensores de temperatura de refrigerante? Aquí tenemos una tabla de la temperatura respecto a la resistencia y la tensión. Como vemos, este es un sensor de temperatura NTC, que es la temperatura entre mayor sea la temperatura, la resistencia va a ser menor. Como vemos, a una mayor temperatura la resistencia va descendiendo, y es igual con la tensión al momento de medir con el multímetro. Bueno, profesor, voy a hablar sobre la presión del sistema de combustible en el filtro secundario. De acá vamos a tomar la toma de datos para hacer el grupo de manómetros. Antes de colocarlo tenemos que verificar a cuánto va a llegar nuestra presión máxima del C16. Entonces podemos ver que es de 93 psi. Entonces agarramos un manómetro que debe pasar de 93 psi. Por ejemplo, a este agarramos el 140 psi y corta. Ahora vamos a realizar las pruebas de la presión del sistema de combustible. Para ello vamos a encender el motor.
acelera. Avisa, pero... Claro, No, así ven, es cortar, ven, pero... ven. En alta, ¿qué voy a poner acá? Espera, pero no, está Ah, bien. ya, ella se va a cargar. Sí, sí. 1, 2, 3. Cuidado, 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 Martín. Cuidado, cuidado. Con Dori. Oh, con Dori. Se va para allá. Por último, la pregunta 7, indique que, de acuerdo a las revisiones, cómo mejoró el rendimiento del motor enfocándonos en el sistema de baja presión de combustible. Primero, lo que hicimos es revisar si están tapados los filtros de combustible. Otro, revisar el filtro separador de agua si es que tiene aire de combustible. Revisar si hay fugas en el lado de la entrada de combustible o en las líneas de combustible. Y revisar si la bomba de combustible esté dañada. Revisar la válvula de presión de combustible defectuosa en la base del filtro. Bueno, continuando con el informe, pasamos a revisar lo que es la propuesta número 8, que son las herramientas utilizadas. Las herramientas que hemos utilizado en este laboratorio fueron las siguientes. La maleta de manómetros para poder hallar las presiones, porque nos pedía realizar una medición. Luego el pirómetro para poder hallar los RPM, el tacómetro para poder ver la temperatura, y también el programa IT para poder simular fallas en los sensores de presión y sensores de temperatura. Bueno, la secuencia de trabajo fueron las siguientes. Primero fueron recibir las indicaciones del profesor para la realización del sexto laboratorio. Si en caso no entendíamos las indicaciones, nos acercaríamos al profesor y preguntaríamos la duda que tenemos respecto al tema. Y si en caso sí, pasaríamos a revisión del profesor y trajimos a los estudiantes sus respectivos EPPs completos. Continuamos con los análisis e interpretación del plano eléctrico del motor 6 y 6 y material adicional para realizar el laboratorio. Seguidamente rellenamos el ATS y el checklist para poder entrar al patio de máquinas y hacer firmar al profesor. Seguidamente, el profesor nos da una breve explicación acerca de qué motor vamos a utilizar para medir sus sensores. También entendemos lo que vamos a hacer, pasamos a medir las presiones y temperaturas y las RPM del motor 6 y 6. Si en caso no conseguimos tomar las mediciones, volvemos a realizar las conexiones correctamente, ya que siempre vemos si las mangueras se encuentran en un buen estado o los instrumentos que vamos a utilizar, y así poder tomar nuevamente, registrar las mediciones. Si en caso ya hayamos tomado en el primer intento, registramos las mediciones, pasamos a realizar las conclusiones o también las anotaciones de las dichas mediciones que realizamos en el laboratorio. Y eso sería todo el trabajo. Esa sería la secuencia del trabajo. Continuando las conclusiones. Bueno, se logró diagnosticar sobre las fallas que puede existir en los sensores de presión y temperatura. Tanto que la falla puede que se encuentre en el mismo sensor, en el ramal o en el SM. También se logró tomar todas las mediciones de las pruebas realizadas en el laboratorio sin novedades. Bueno, observaciones. Bueno, la única observación que mi grupo y yo detectamos es para poder realizar las presiones. Nuestra maleta de manómetro solo podía aguantar una presión de 60, ya que nuestro motor, con la ayuda del material adicional, teníamos que llegar hasta los 93 para poder realizar una medición que nos pedía el reporte, y por lo tanto teníamos que esperar a que un grupo termine, porque solo había una maleta de manómetros con esas características. Las recomendaciones. Bueno, como sabemos, estamos trabajando con un motor 6.6, por lo tanto tenemos que tener conocimiento ya de nuestra propia seguridad. Es importante el uso de EPPs en todo el transcurso del laboratorio, ya que estamos trabajando con herramientas de todo tipo. También tener un previo conocimiento acerca del tema que vamos a tratar en el laboratorio para poder hacer las mediciones correctamente y para poder evitar dañar algún componente. Bueno, el caso de estudio dice que es queja del operador.
Bueno, son 4 casos que tiene el operador, quejas, y por lo tanto vamos a hacer un ACR de cada queja. El primero dice que el intervalo de cambio de efecto de combustible muy corto por contaminación. Bueno, esto se debe que también puede que se encuentre que el filtro es inadecuado, ya que, por decir, este motor o la máquina que está usando el motor se encuentra en una zona de trabajo donde existe mucho polvo. Entonces el filtro tiene que tener las características para que así pueda prevenir la contaminación hacia el combustible. También otro puede ser que los mismos técnicos limpien el filtro del combustible. Como sabemos, como técnicos sabemos que no se deben limpiar los filtros. Los filtros deben ser reemplazados porque el filtro solamente tiene una vida. Otro puede ser que falte el mantenimiento en su respectivo tiempo. No se cumple su mantenimiento programado, o también los técnicos tienen falta de experiencia al momento de realizar el mantenimiento. Bueno, la segunda queja que es que el motor se apaga cuando acelera. El motor se apaga cuando acelera cuando puede ser que el combustible es inadecuado, ya que no hace una buena combustión y tiene bajas propiedades. También puede ser que los inyectores se encuentren sucios, entonces no se realiza el cambio. Entonces, como es similar al caso de los filtros, los inyectores no se deben limpiar, solamente se deben reemplazar, ya que también tienen un ciclo de vida nada más. Falta de mantenimiento de su respectivo tiempo, no se cumple con su mantenimiento programado, y también puede ser que los técnicos cuentan con falta de experiencia. Bueno, la tercera queja es la potencia baja cuando supera los 1200 RPM. La válvula de regulación de combustible puede que se encuentre desgastada, entonces no se realizó un respectivo cambio de la válvula, o también que la válvula no se encuentre seteada a lo que pide el motor. O también puede ser que los inyectores se encuentren en mal estado, no se realizó el cambio de los inyectores, solo se limpió. Y también puede ser que la falta de mantenimiento en su respectivo tiempo y no se cumple un mantenimiento programado. Bueno, la última queja que tuvo es el consumo excesivo de combustible. Como sabemos, esta es una causa muy común, entonces por lo que tanto también los cables de la bujía son con demasiada resistencia, o que también el filtro de combustible se encuentre sucio. Los cables de bujía con demasiada resistencia puede que los cables, como sabemos, cada motor tiene unas características y esos cables tienen que estar situados al manual del motor. No se puede poner cualquier cable ni cualquier bujía. El filtro de combustible, ya como sabemos, el filtro es muy importante, ya que el filtro cumple la función de no hacer ingresar residuos hacia el combustible, y para que así no pueda dañar los componentes, y que la bomba también, lo que succiona el combustible, se encuentre desgastada. Y por último, falta de mantenimiento, ya que no se cumple el mantenimiento programado, o también que los técnicos tengan una falta de experiencia. Bueno, eso es todo. Gracias.